para dar un comunicado oficial de la tribu Yaqui, en específico de la Guardia de Loma de Bacu. Con su permiso, bueno, la tribu va a tomar este espacio para darles a conocer nuestra problemática, ya que en el norte, en el desierto donde está nuestro territorio, nos están atacando mineras transnacionales, empresarios, gobierno, narcotráfico, quitándonos el agua, quitándonos nuestras tierras, envenenando a nuestra gente, matándola por defender nuestro territorio, que es milenario. No sé si ustedes lo sepan, pero la tribu Yaqui nunca fue conquistada ni por españoles, ni por chinos, ni por franceses, ni por gringos. Entonces la tribu Yaqui se ha mantenido en pie y es mentira que nos conquistaron. No es cierto, hay pueblos en toda América y en todo el mundo que jamás fueron sometidos y debemos de quitarnos esa idea. Y con su permiso les voy a leer el comunicado oficial que viene de las autoridades del gobierno de la nación de la tribu Yaqui, autoridades del pueblo de Bacu, Loma de Bacu, Río Yaqui, Sonora, México, a los pueblos indígenas y tribales de países independientes, a los pueblos indígenas y originarios de México, a la tropa yoemia de los 8 pueblos de la nación Yaqui, a las organizaciones civiles y no gubernamentales, a los medios de comunicación libres, independientes y democráticos, las autoridades tradicionales del pueblo de Loma de Bacu de la nación Yaqui, ante ustedes realizamos la presente denuncia pública urgente, mediante la cual nos manifestamos para comunicar a todos los pueblos indígenas de México y resto del mundo que somos víctimas de las siguientes afectaciones a nuestros derechos fundamentales de la tribu Yaqui, generados por el megaproyecto Gasoducto Guaymas-El Oro y el Acueducto Independencia, mismo que se requiere imponer en nuestro territorio ancestral en contra de nuestro consentimiento y derecho que como pueblo originario tenemos en cuanto a la autodeterminación para aceptar o rechazar proyectos externos de intereses para nuestro desarrollo comunitario. En este sentido, la tribu Yaqui del noreste de México, ancestralmente asentada en lo que ahora es el estado de Sonora, en su larga y permanente lucha por la defensa de nuestro territorio comunal y autónomo, comprendido por tierras agrícolas, ganaderas, forestales, litorales marinos e islas, así como de sus asentamientos humanos, centros ceremoniales y de ritualidad cosmogónica que constituye nuestro territorio ancestral, ocupado desde hace más de 3.000 años, en una extensión territorial original del orden de los 2.5 millones de hectáreas, de las cuales solamente nos fueron restituidas por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río en 1940. Una quinta parte correspondiente al orden de las 485.000 hectáreas, así como el 50% del agua controlada y escurrimientos no controlados de la cuenca del río Yaqui, pero que desde entonces a la fecha, por diversas afectaciones de despojo, el área territorial se nos ha reducido a menos de 450.000 hectáreas. Nos están quitando más de la tercera parte de nuestro territorio y en el desierto pues no tenemos agua, entonces con la presa y con el gasoducto ponen en riesgo nuestra comunidad. Nuestros niños en algunas comunidades tienen que tomar agua con salitre, aguas negras, porque esta agua se está yendo a Hermosillo para transnacionales como Ford, Heineken, Apasco, algunas empresas de Carlos Slim, también de los gobernadores Guillermo Padres y Claudia Pavlovich del PRI y del PAN. Y pues sabemos que todos los políticos pues son corruptos, ¿no? Bien, les voy a leer a continuación una agresión de las que ocurrió el día 3 de diciembre del 2016 a las 16 horas, cuando un comando armado intentó embestir en el vehículo en el que viajaban las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui de Loma de Bacu, generando solo daños materiales. Sin embargo, el tono de las agresiones se ha incrementado de forma violenta. Ese mismo día, un comando armado asaltó 2 vehículos en los que circulaban por la carretera en la proximidad del pueblo de Loma de Bacu, 5 defensores de derechos humanos de la propia etnia Yaqui, logrando secuestrar a 2 de ellos, a María Anabela Carrión Flores e Isabel Hugo Molina. Posteriormente, María Anabela fue liberada por sus captores 4 horas después, pero Isabel Hugo fue
fue liberado 7 días después de su secuestro, no sin antes de ser golpeado físicamente, torturado y además de ser amenazado de muerte si mantenía apoyando el movimiento legal en contra del gasoducto y estas empresas. Otra agresión perpetrada por los promotores del gasoducto fue el 10 de mayo del 2017, la cual consistió que integrantes de la etnia afines al proyecto amenazaron y dispararon a familiares del indígena preso acusado del homicidio cometido durante el ataque del 21 de octubre, hechos en los que afortunadamente nadie salió lastimado y solo se requirió de la intervención del Ministerio Público. Con base en la cabecera municipal de Baku, para dar fe a los hechos y asimismo a la autoridad tradicional del pueblo de Loma de Baku, aplicó sus normas internas y realizó un juicio y según sus usos y costumbres aplicó las sanciones correspondientes a 3 individuos indígenas yaquis. Ya para terminar, les vamos a comentar que en este momento la tribu yaqui tiene 8 guardias tradicionales. La única que se mantiene en resistencia en contra del gobierno y del narcotráfico es la Guardia de Loma de Baku. Ya para cerrar, cabe denunciar que todo apercibimiento emitido en contra de las constructoras y autoridades responsables del gasoducto en cuestión para que obligadamente acaten la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial para garantizar los derechos fundamentales del pueblo yaqui han sido desestimados y desechados de forma franca, rebelde y omisa, rompiendo así con el equilibrio de poderes que rigen la justa funcionalidad de la República, dando a entender que las facultades del Poder Judicial están por debajo de los intereses de empresas transnacionales y las facultades del Poder Ejecutivo, generando así condiciones de ingobernabilidad al no verse obligados a acatar los ordenamientos judiciales correctamente fundados. Como evidencia de lo antes dicho, hemos denunciado relativamente el 24 de marzo, el 18 de abril y el 23 de agosto del 2017 múltiples violaciones a la orden de suspensión de plano mediante la continuada introducción a la propiedad de la tribu yaqui, de personal y vehículos oficiales de las constructoras y autoridades responsables, con el resguardo del personal de las policías federal y estatal de Sonora, a los terrenos que son materia de la medida cautelar, sin que alguna autoridad haga valer los resolutivos emitidos que a la fecha resultan a favor del pueblo indígena quejoso. Sin embargo, las violaciones se siguen realizando con un total descaro y burla hacia el respeto del derecho de los mismos, con tal y completa aprobación de las autoridades responsables del gasoducto que en todo momento durante la tramitación del juicio y del incidente de violación a la suspensión estuvieron resguardando los intereses del gasoducto de Agua Prieta, entre otras como las empresas italiana Sisim S.p.A. y su filial mexicana constructora Sisim C.A. de S.B., Grupo Desarrollado de Desarrollo e Infraestructura, y GDI y Sanimex, así como las autoridades responsables encargadas de supervisar la construcción de obras previamente licitadas y asignadas por ellas, concretamente la Secretaría de Fuerza y Electricidad y la Conagua, en el caso de la Proyecto Independencia. El presente documento que estoy leyendo fue elaborado en Ciudad Obregón, Sonora, el 3 de septiembre del 2017. Las autoridades que están firmando son las autoridades tradicionales de la nación yaqui, Loma de Baku, Río Yaqui, Sonora. Faustino Maldonado Molina, gobernador. Francisco Álvarez Bacasegua, pueblo mayor. Abraham Cruz Álvarez, capitán. Carmelo Castillo Millanés, comandante. Y Martín Valencia Cruz, secretario. Pues esto es todo de mi parte. Disculpen si los incomodé, pero teníamos que aprovechar para dar a conocer que pues nos están matando también en el norte, ¿no? Y es una guerra mediática que pues allá está cerrando todos los accesos a la información, y por eso este día estamos tomando este espacio. Una disculpa a los presentes, ellos no tienen la culpa, el culpable soy yo y la tribu yaqui. Entonces, pues, muchas gracias a todos.